Bueno, gente, a ver si esto anda bien. Sí, ahí anda mejor el micrófono. Detalles básicos a tener en cuenta a la hora de realizar trámites. Y esto pasa tanto en celulares como en computadoras, ¿sí? Ahora van a ver seguramente la imagen de mi compu cuando vayamos trabajando a lo largo del ciclo, la realización de diversos tipos de trámites. Vamos a ir trabajándolos a través de dos medidas, ¿no? O de dos dispositivos básicos. Tres en realidad son, ¿sí? Las compus y las notebooks, más similares entre sí, y también celulares. Pero estos planteos que les voy a hacer tienen que ver con todos, con celulares, con compus y con notebooks. ¿Qué es lo importante tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de trámite? Bueno, cualquier tipo de trámite que yo necesite realizar, ¿sí? Generalmente implica una cuenta, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como nombre, ¿sí? Entre paréntesis. Es decir, que yo tenga que tener una cuenta para poder realizar X trámite. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trámite a través de Ciudadano Digital, es necesario que yo tenga una cuenta en Ciudadano Digital. ¿Sí? Otro ejemplo, diferente, vamos a hablar de redes sociales. Si yo quiero, por ejemplo, hacer algo en Facebook o en Instagram, ¿sí? O en el mismo WhatsApp, ¿sí? Que usamos muy comúnmente, y hasta ni hablar con el correo electrónico, necesitamos tener una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de WhatsApp, una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir ingresar, ¿sí? Con cierta identidad, con una identificación particular, ¿sí? Es decir, no entro como un anónimo que puede operar y hacer cosas. Necesito identificarme. Y una vez que me identifico, es que accedo a una cuenta, ¿sí? En todos los casos, la primera vez que vaya a ingresar, por ejemplo, a Ciudadano Digital, o les doy otro ejemplo, si quiero hacer mis pagos en EPEC, por ejemplo, tengo que ingresar con mi cuenta. Bien, ¿y qué se necesita para poder ingresar en mi cuenta? Lo primero es, la primera vez que uno quiere ingresar a su cuenta, es el paso de registrarse. Es decir, necesito registrar mi cuenta. Básicamente, esto es en términos generales, Después van a haber pequeñas variaciones. Pero en todos los casos, me tengo que registrar para poder tener mi cuenta. Y esa palabra, aunque suene como, bueno, ¿esto para qué lo dice? Es importante tener en cuenta los conceptos que vamos a usar a la hora de desenvolvernos con los trámites. Cuenta es una palabra clave, ¿sí? Es más, para muchas cuestiones les voy a preguntar, bueno, pero ¿tenés cuenta en tal banco? ¿Tenés una cuenta en tal institución? ¿Tenés creado una cuenta en tal servicio para poder pagarlo? Es importante esa cuestión de la cuenta. Y la primera vez que tengamos que crear esa cuenta, vamos a tener que ir a una opción que seguramente nos va a aparecer como registrarse, ¿sí? Hay que registrarse y en el registro es donde se crea la cuenta. Es una única vez que se hace, no se registra cada vez que uno va a ingresar. Por ejemplo, les doy ejemplos por ahí más sencillos que tienen que ver con redes sociales. Si yo tengo una cuenta en Facebook, no me tengo que registrar, es decir, introducir todos mis datos para ingresar a Facebook. Lo hago una sola vez, ¿sí? Una vez que se crea esa cuenta que me he registrado, lo que me va a permitir a mí ingresar, y esto también pasa en todas las cuentas que tengan en diversas instituciones, servicios, en lo que sea que ustedes se encuentren, van a necesitar un nombre de usuario y una contraseña, ¿sí? En el momento en el que uno se registra, muchas veces uno crea un nombre de usuario, o a veces es un nombre de usuario que ya está asignado. Es el nombre con el cual vamos a ingresar, ¿sí? Y una contraseña
es un código específico, que eso no lo debe saber nadie, que es otra información adicional con la cual ingreso. ¿Mm? Bien, ahí vamos a detenernos un poquito más sobre el nombre de usuario y contraseña. Antes que nada, si yo me registro, vamos a imaginar que me registro, por ejemplo, me estoy registrando en Ciudadano Digital, ¿sí? Aunque ese es un ejemplo un poquito más. Me estoy registrando, por ejemplo, en Aguas Cordobesas, vamos a poner un servicio, ¿sí? A la hora de registrarme en Aguas Cordobesas, como cualquier otro servicio, ellos necesitan saber, bueno, y cuál es mi identidad, ¿sí? Que generalmente uno en la calle o desenvolviéndose por la calle, el registro de identidad básicamente es el DNI. Bueno, en el orden de lo virtual, el DNI lo vamos a reemplazar por el correo electrónico, básicamente, ¿sí? Acá sí es importante que tener en cuenta que a la hora de registrarnos en algún servicio, en alguna página que tenga que ver con alguna institución donde yo vaya a realizar un trámite, ¿sí? Es fundamental darle el dato de nuestro correo electrónico, ¿sí? ¿Para qué? Y en primer lugar porque generalmente la primera vez que nos registremos nos va a pedir, vamos a seguir con ese ejemplo, Aguas Cordobesas, que corroboremos nuestro correo electrónico, que entremos a nuestro correo electrónico, ¿sí? Y que desde nuestro correo electrónico activemos la cuenta. Vuelvo de nuevo, voy pasito por pasito. Yo, Emiliano, voy y quiero crearme una cuenta en Aguas Cordobesas, que es el ejemplo que di. Bueno, pero es que al crear esa cuenta, Aguas Cordobesas, es decir, el sistema en realidad, no es que una persona física, sino el sistema puede sospechar que a lo mejor es una cuenta falsa. Vamos a corroborar de que efectivamente sos esa persona. Entonces, ¿qué hace? En este caso, Aguas Cordobesas. Te va a enviar un código o te va a enviar un mensaje a tu correo electrónico. Entonces, antes de terminar con la creación de la cuenta, el registro, tengo que ingresar a mi correo electrónico, ver en qué lugar me mandó un mensaje Aguas Cordobesas y desde ahí activar la cuenta. Una vez que ya hice eso, la cuenta está activada, ¿sí? Con un nombre de usuario y una contraseña que acá sí va a variar dependiendo de la página o de la aplicación que esté usando. ¿En qué sentido va a variar? Bueno, el nombre de usuario, para que vean, puede ser en muchos casos termina siendo el correo electrónico, es decir, es a través del correo electrónico que ingreso. En el caso de Ciudadano Digital, por ejemplo, después vamos a ir viendo detenidamente servicio por servicio. Lo estoy dando para que se den cuenta de que hay varios nombres de usuarios posibles, ¿sí? Y en esto, antes de seguir, les voy a pedir que en lo posible hagan, por lo menos lo que hago yo. Yo tengo un listado de servicios, redes sociales, todo lo que implique un nombre de usuario y una contraseña. Básicamente los tengo anotados. Es más, pongo, por ejemplo, Aguas Cordobesas y le pongo una U, ¿sí? Y al lado pongo cuál es mi nombre de usuario, para darme cuenta cuál es mi nombre de usuario, por si me llego a olvidar, porque nos puede pasar a cualquiera que nos vamos a olvidar. Y la C de contraseña. Y está anotada, eso no es muy peligroso. Y más peligroso es olvidarnos de la cantidad de contraseñas que nos tenemos que saber y de los nombres de usuarios que tenemos que saber. Y no poder entrar y después tener que estar solicitando que nos rehabiliten la cuenta que habíamos creado. No, si lo tenemos en un cuadernito que lo tenemos bien guardado, no hay ningún problema. Yo lo tengo también guardado eso y es un listado con cada uno de los servicios o redes sociales, a todo lo que entro con su nombre de usuario y su contraseña, ¿sí? Por más que nos resulte obvio, bueno, yo me voy a acordar que este es mi nombre de usuario.
yo me voy a acordar que esta es mi contraseña. Y si no, y si en algún momento me piden que cambie, porque por ahí a veces piden que cambie de contraseña por cuestión de seguridad, y la cambié y no la anoté y pienso que es la que estaba antes, por las dudas no está de más. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso, que a la hora de crear una cuenta, si los datos de nombre de usuario y de contraseña los tengamos anotados, así después con ese cuadernito nos liberamos de un montón de problemas, ¿sí? Y que también tengamos en cuenta que esa cuenta generalmente está asociada a nuestro correo electrónico, ¿sí? Y también pasa que está asociado a nuestro número de celular. Vuelvo a lo que continuaba diciendo. Les estaba mencionando anteriormente que el nombre de usuario puede variar, ¿sí? Hay casos en los cuales mi nombre de usuario es mi correo electrónico. Ingresando mi correo electrónico más mi contraseña es que ingreso a la cuenta. En otros casos, como por ejemplo Ciudadano Digital, ¿sí? El nombre de usuario también puede ser el quill, ¿sí? Por si no se entendió, el quill, ¿sí? Ese puede ser lo voy a poner más grande, ahí está, mi nombre de usuario, ¿sí? Ven que no es necesariamente un correo electrónico. Pero generalmente, a veces el nombre de usuario es algo que me tengo que inventar yo. Como por ejemplo, en el caso de... ese es el caso específico de los bancos. Del home banking, que tanto hablábamos, del banco en el que uno ingresa. Bueno, ahí tiene un poquito más, tiene un dato más. Es un usuario, un nombre de usuario, una contraseña, hay como un datito de más que hay que ingresar, ¿sí? Ese, por ejemplo, no es ni el correo electrónico, sino que hay un usuario que es mi número de DNI. Hay un nombre de usuario que es un nombre que uno tiene que crear. Y una contraseña también, ¿sí? Muy rara vez en algún trámite se pida, además de un nombre de usuario o dos nombres específicos de usuario, una contraseña y un PIN. Es muy raro, pero a veces también hay algunas páginas que te pueden llegar a pedir un PIN. Esto tiene que ver más que nada con las operaciones bancarias, que llevan un poco más de exigencia de seguridad, y con Ciudadano Digital en algunos trámites. En el resto de las páginas, no. Si voy a hacer trámites de pago de servicios, no. Necesito saber solamente un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario, otro ejemplo, también puede ser, por ejemplo, en Ecogas. Ecogas no me pide necesariamente mi correo electrónico para ingresar. Lo que me va a pedir es mi número de cuenta. ¿Sí? Que eso se encuentra en todas las facturas que recibimos de Ecogas. Aparece cuál es nuestro número de cuenta, ¿sí? Entonces, en síntesis, hay que tener en cuenta que hay siempre un nombre de usuario con el cual ingresar y una contraseña por sobre todas las cosas. Después puede haber un PIN. Sí, me pueden solicitar un PIN. ¿Qué es un PIN? Son 4 números. Son 4 números, o sea, no lleva letras. Son 4 números. Básicamente, para que lo más fácil de asociar un PIN es... ¿Vieron cuando entran al cajero automático? Van a retirar dinero, van a hacer alguna transacción de algún tipo. Bueno, tienen que ingresar un PIN. Son 4 numeritos. Eso es un PIN. Son 4 números. Una contraseña, a diferencia de un PIN, no es 4 números. Tienen que ser por lo menos 8 caracteres. Y esos pueden ser letras, números. A veces exigen que tenga, aunque sea una letra mayúscula. Bueno, nos van pidiendo diferentes modalidades para poder ingresar. Y eso es lo que hace variable a una contraseña, ¿sí? Bien, esos son datos generales que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar trámites virtuales. Imprescindible que a la hora de hacer un trámite tengamos en cuenta eso. ¿A dónde voy a hacer el trámite virtual? Les doy el ejemplo inicial. En Aguas Cordobesas. Bien. ¿Cuál es mi nombre de usuario en Aguas Cordobesas? Este.
mi correo electrónico. Bien. ¿Cuál es mi contraseña? Esta. Bien, yo con eso ya puedo ingresar y poder hacer mi trámite sin ningún tipo de problema. Si yo me olvido de alguno de estos, ya estoy en un problema más grande. Entonces, voy a esto para poder realizar trámites, despejando ya problemas posibles y demás, ¿no? Problemas que nos compliquen de más. Esto, sabiendo esto y teniendo anotado esto, vamos a tener un montón de problemas menos. Espero que estos datitos sirvan y vamos a ir comenzando con algunos trámites que podemos llegar a empezar a trabajar.